Esta semana hablaremos de 10 formas de enseñarle a tus hijos a prevenir el abuso sexual. Las estadísticas de abuso sexual en menores a nivel mundial han venido dramáticamente en aumento. En Colombia, hasta finales de agosto de 2018, se han presentado 17.574 casos, de los cuales 15.408 son en menores de edad. En 2017 se presentaron 20.663 casos en menores, de los cuales 17.557 eran mujeres y 3.106 hombres. En los Estados Unidos, según el Departamento de Justicia, solo el 10% de los perpetradores eran extraños al niño y el 23% de los perpetradores eran niños. La Asociación Americana de Psiquiatría Infantil reporta más de 80.000 casos al año y el número de casos que no se reporta es aún mayor, ya que los niños tienen miedo de decirle a alguien lo que les pasó y el proceso legal para validar un episodio es más difícil. El problema debe ser identificado, debe de ponerse fin al abuso y el niño debe recibir ayuda profesional. El daño emocional y psicológico a largo plazo debido al abuso sexual puede ser devastador para un niño. Los padres no siempre hablan con sus hijos sobre la seguridad y el respeto por su cuerpo lo suficientemente temprano. Creen que los niños son demasiado pequeños, tienen mucho miedo de sugestionarlos y no saben la manera correcta de abordarlos. Estas 10 recomendaciones pueden ayudarle a que su hijo sea menos vulnerable al abuso sexual. Primero, háblale a edad temprana de las partes del cuerpo. Use nombres propios para las partes del cuerpo o al menos enseñe a su hijo cuáles son las palabras reales. Sentirse cómodo al usar estas palabras y saber a qué se refieren puede ayudar a un hijo a hablar con claridad si algo inapropiado ha sucedido. Segundo, enséñales que algunas partes de su cuerpo son privadas. Dile a tu hijo que sus partes íntimas se llaman privadas porque no son para que todos las vean. Explícale que mamá y papá pueden verlo desnudo, pero las personas que se encuentran fuera de la casa solo deben verlos con la ropa puesta. Tercero, explícale a tu hijo los límites corporales. Dile a tu hijo con toda naturalidad que nadie debe tocar sus partes privadas y que nadie debe pedirle que toque las partes privadas de otra persona. Esta segunda premisa es supremamente importante porque a veces la omitimos. Cuarto, dile a tu hijo que los secretos sobre su cuerpo no están bien. No importa lo que alguien les diga, los secretos corporales no son correctos y que siempre deben decirle si alguien intenta que mantengan un secreto corporal. Quinto, dile a tu hijo que nadie puede tomar fotos de sus partes privadas. Este es a menudo no advertido por los padres y hoy en día, a razón de la tecnología y la disponibilidad de los teléfonos inteligentes, cada día más se corre un riesgo de que esto suceda. Sexto, prepara a tu hijo para salir de situaciones de miedo, incómodas o desagradables. Explícale que puede decirle no a un adulto y que tiene todo tu aval para poder hacerlo. Séptimo, tenga una palabra clave para cuando sus hijos quieran ser recogidos o se sientan inseguros. De esta manera no los expone y puede detectar cualquier riesgo de manera anticipada. Octavo, incentívelos a hablar siempre con usted cuando alguien haya hecho una aproximación no adecuada o una insinuación que no corresponda. Aclárele que usted nunca se va a disgustar y que siempre estará atento para escucharlo. Noveno, escoge cuidadosamente las personas al cuidado de tus hijos. Muchos de los abusadores son personas cercanas a los niños. Niñeras, conductores, profesores y personas de confianza se aprovechan de su cercanía y suelen intimidar, amenazar y amedrentar para no ser descubiertos. Advierte a tus hijos con mayor énfasis sobre la interacción con este tipo de personas allegadas. Y por último, décimo, conoce a las personas que están más cerca de tus hijos. Es adecuado y conveniente que sepas quiénes son sus amigos, sus maestros, los padres de los niños a los que visitan con frecuencia y cualquier persona con la que tengan relación habitualmente. De esta forma tendrás mayor claridad del contexto en el que interactúan tus hijos. Educar a nuestros hijos acerca de las dinámicas de una relación normal es importante, porque de esta forma siempre sabrán reconocer aquellas que no lo son. Los niños que han sufrido abusos sexuales y sus familias necesitan evaluación y tratamiento por parte de un especialista en salud mental certificado.
Recuerde que mantener unos canales de comunicación permeables y abiertos facilita que sus hijos puedan hablar con confianza, tranquilidad y seguridad sobre cualquier tema. No olvide que siendo mejores padres tendremos mejores hijos. Un abrazo y hasta pronto.